A ver. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, bienvenidos al Club Marítimo. Estamos aquí porque vamos a hablar del centenario del desembarco de Alhucemas y el club se va a unir a esta conmemoración histórica con esta conferencia y con unos paneles que hemos elaborado a modo de pequeña exposición con fotos que el ponente nos ha prestado, en algunos casos fotos inéditas, ¿no? Santiago, que son de su colección particular, todas ellas, que luego podéis comentar con él, aunque las ponga aquí en pantalla. Esta operación militar, que ha sido estudiada en los distintos círculos militares, es la primera que se llevó a cabo desde el punto de vista militar, operacional, porque antes fue el desembarco de Galípoli, como sabéis, en 1915, que fue un fracaso, y ha sido estudiada en, pues eso, como digo, en diferentes ámbitos, tanto de historiadores como de militares. Pero hoy vamos a hablar de los aspectos navales, ¿no? Desde la perspectiva naval. No vamos a hablar exactamente de las operaciones en tierra, ni de lo que ocurrió en tierra exactamente. Y para eso tenemos a Santiago Domínguez, que es, bueno, es de sobra conocido, que os voy a presentar, que os voy a decir de él, ¿no? Un historiador tiene muchísimos años de trayectoria profesional, ha hecho cientos de conferencias, cientos de artículos, algunos cuantos libros. Es documentalista, es un hombre que está siempre, al que acude la televisión, la radio, para elaborar cualquier documento o buscarle opinión sobre acontecimientos como los que vamos a tratar hoy aquí. Es miembro de la Asociación de Estudios Melillenses y además, yo me he acordado antes de esto que he apuntado con el bolígrafo, que además fue un pequeño corresponsal de guerra, porque tú ya no te acordarás, o sí que sabes lo que te voy a decir, porque cuando fue el conflicto del Perejil, Santiago estaba en la isla Isabel II, allí en Chafarinas, y estuviste retransmitiendo un par de días hablando con los medios y demás, ¿no? Hasta que elegantemente no hubo que marcharse, lógicamente. Bueno, también quisiera recordar simplemente una pequeña pincelada que el desembarco tiene muchos matices y habría mucho que hablar de él, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Pero yo solamente voy a decir o voy a recordaros que también es el germen y que da luego el fruto de una nueva ciudad que es la ciudad de Villasanjurjo, en principio, o Alhucemas, ¿no? La ciudad realmente, algunos piensan que su fundación es en el 25, por tanto estaríamos también en su centenario, aunque civilmente y a través de, bueno, pues de los distintos decretos del gobierno se funda realmente en el 26, ¿no? Así que, bueno, que también la guerra trae, eso ya lo hacían los romanos, el desarrollo económico, social de los territorios. Y bueno, y nada más, yo te dejo, Santi, y ya luego hablamos, espero que haya polémica, o bueno, por lo menos debate, porque no ha habido ocasión para mucho este año. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por venir y le quiero dar las gracias especialmente al Real Club Marítimo de Melilla, a su presidente, mi amigo Jerónimo, y por supuesto a mi amigo Juan Belver, por la deferencia que han tenido en invitarme a hablar hoy ante ustedes. Entrando en materia, saben ustedes que el lunes pasado, día 8, se celebró el centenario de esta gran operación. Y revisando los papeles para la conferencia, me encontré un artículo mío que escribí hace 33 años, en el cual decía que para mí era la mejor operación militar que habían hecho nunca las Fuerzas Armadas Españolas. 33 años después sigo manteniendo esa idea, bueno, no solamente por el éxito que tuvo, sino y principalmente por la preparación, la organización y sobre todo la logística que llevó esta operación, digamos así, ¿vale? Que fue un ejemplo. Luego hablaremos precisamente de esos ejemplos. No fue el primer desembarco, había habido desembarcos previos. No podemos olvidarnos que en el año 1924, en la zona de Alcázar-Quibir, hubo un desembarco a una escala muy inferior y con muchísimos menos medios de los que hubo el 8 de septiembre de 1925 y vale, eso es lo que yo quería ver. Y lo que pasó en Alhucemas es que es ese gran desembarco y el éxito por lo que ya le he comentado.
el plan de Alucemas fue el último, el plan de desembarco de Alucemas fue el último de toda una serie de proyectos que se habían hecho antes. Desde el año prácticamente 1909 ya se sabía que una de las formas de acabar con la rebeldía rifeña era desembarcar en el corazón de la capital de Benirredrà. En aquellos primeros proyectos de principio del siglo, precisamente, se contaba, digamos, con la complicidad o con la ayuda de la familia El Jatabi, de la familia del Crin. El último desembarco se hace precisamente contra ellos. Y el plan, en contra de lo que es que en estos días se han publicado muchísimas cosas sobre el desembarco, y algunas de ellas muy poco fundadas. Lo último que he leído hace apenas un mes es que el plan lo había diseñado Petén, ni más ni menos. Cuando el que diseñó el plan, el que dirigió, digamos, el plan es Miguel Primo de Rivera, presidente del Directorio Militar, indudablemente, pero el artífice, el que diseñó el plan hasta los últimos detalles, es precisamente el general Gómez Jordana, que para mí es el que tiene el auténtico mérito de realizar todo ese plan que tuvo todo ese gran éxito. Y muchas veces nos olvidamos de que Gómez Jordana es el creador del plan de Alucemas. Estos son los que, digamos, diseñan el plan estratégico. Yo no voy a entrar en esos temas que son bastante complicados, pero ellos son los que llevan el mando estratégico del desembarco. Y el mando táctico, los que van sobre el terreno, son principalmente el general Sanjurjo, que tienen en el centro, que era el jefe de las fuerzas de desembarco. Y dentro de esas fuerzas había dos columnas, una columna que salía de Ceuta y otra columna que salía de Melilla, la columna Saro, que es la que lleva el peso del desembarco, y el general Fernández Pérez, que es el que mandaba la columna de Melilla. Las dos columnas eran prácticamente muy parecidas en su composición. Después ya, a su vez, dentro de cada columna, de cada brigada que se denominaba, había toda una serie de mandos de columnas que todos tuvieron un papel fundamental. Juan ha aludido a que después este plan tuvo consecuencias, digamos, muchos años después, ¿no? Y de eso hablaré al final de la conferencia, eso lo dejo para luego. Es indudable que, por supuesto, el éxito de la operación se debe a todos y cada uno de los que participaron, desde Primo de Rivera como presidente del Directorio Militar hasta el último corneta del último batallón de cazadores que participa, porque el desembarco fue un ejemplo en el cual todos los que participan dan todo para el éxito. Os he puesto aquí algunas fotos de la dirección de las operaciones. Esto ya es en tierra y verán que ya hay también franceses. Después también hablaremos de la actuación francesa, ¿vale? Y como digo, como dice el título, yo me voy a centrar únicamente en los aspectos navales. Haré a lo mejor referencia a alguna operación terrestre, pero cuando en ella participa el Batallón Expedicionario de Infantería de Marina, que fue creado expresamente para participar en el desembarco. Por supuesto, también otro papel muy importante en el desembarco lo tiene la Marina Mercante, también muchas veces olvidado. Hablaremos también de ella y, por supuesto, tendré un recuerdo para las queridas compañías de mar de Ceuta y Melilla, que también tuvieron un importante papel en el desembarco. Vamos a pasar a hablar de cuáles son las fuerzas navales que participan en el desembarco. La primera y más importante es lo que se llamó Escuadra de Instrucción. La Escuadra de Instrucción la mandaba el vicealmirante Joliffe, que es ese señor que tienen ahí en la imagen. Hay muy pocas imágenes de Joliffe. Y la Escuadra de Instrucción la componen precisamente los
buques más, digamos, potentes que había en ese momento. Concretamente, los acorazados Alfonso XIII y Jaime I, los cruceros Méndez Núñez y Blas de Lezo, que estaban recién salidos de astillero, los destructores Alcedo y Velasco y lo que se llamaba oficialmente buque estación transportable de aeronáutica, que era el conocido Dédalo. De los dos destructores, el Alcedo, precisamente cuando iba camino de Alhucemas, en esas difíciles circunstancias marinas que hubo de tan espesa niebla que impedía verse los buques uno a otro, fue abordado por uno de los mercantes y tuvo que retirarse a toda máquina hacia primero Melilla, donde le pusieron una serie de tapones para taponar las vías de agua, y de allí a Cartagena y entrar en astillero. La misión principal, como he dicho, de esta escuadra era proporcionar el puño del apoyo artillero en el desembarco. Aquí tienen un par de imágenes, tanto del acorazado Jaime I como del acorazado Alfonso XIII, que después cambió su nombre en el año 31 por España, España número 2, ¿no? Y voy a intercalar unos pequeños fragmentos de vídeo, sobre todo para que vean cómo eran porque siempre, no sé, uno ve las fotos, pero después impresiona ver a esos moles moverse. Son muy cortitos, no, solamente para que vean lo que debía ser acercarse a uno de esos grandes buques, que en realidad con los parámetros actuales no eran tan grandes. Los otros barcos que comentaban eran los cruceros Méndez Núñez y Blas de Lezo, muy nuevos. Aquí tienen concretamente al Méndez Núñez en el puerto de Ceuta, saliendo precisamente hacia Alhucemas. Eran buques muy bonitos, en mi opinión, ¿vale? Está claro. Y eran buques de diseño inglés. Y esta imagen es porque el desembarco de Alhucemas no solamente estuvo también preparado, sino que fue una de las primeras operaciones en las que se filmó en directo el desembarco. Por último tenemos la llamada estación transportable, que era el Dédalo, que participó con un globo cautivo, con un dirigible SCA y con una escuadrilla de aviones Maki 18 y Supermarine Scarab. Tuvo mucha importancia porque esos aviones actuaban desde la primera línea de frente, vamos a decirlo así, mientras que las escuadrillas terrestres tenían que volar desde Taguima, aunque se adelantaron algunos aeródromos a Dardrius y a Tafersi, pero tenían que hacer un recorrido mucho más largo hasta llegar a la zona de operaciones, mientras que los aviones del Dédalo, los hidroaviones del Dédalo, estaban en primera línea, ¿no? Estas son de las más... también son fotos hechas durante las operaciones del desembarco. No era un portaaviones, era solamente un buque de transporte de hidroaviones. De hecho, los aviones había que, con una serie de plumas, de grúas, ponerlo en el agua y después recogerlo para cargarlos. Y estos eran los principales medios. El avión Machi 18, el Supermarine Scarab y el globo, el dirigible SCA, que en realidad fue auténticamente los ojos del mando en la operación. Porque el globo cautivo, que es un globo que está atado con unos cables al barco, al final resultó ser más un estorbo, primero porque era un punto fijo para que el enemigo hiciera tiro y después afectaba a la maniobra de los aviones, etcétera. Es por eso que el dirigible, sin embargo, digamos que fueron
los ojos del mando y tenía un equipo de radio con el cual transmitía, digamos, los blancos que había que batir. La otra gran fuerza la constituían las llamadas fuerzas navales del norte de África. Eran un grupo de buques de la Armada asignados únicamente al servicio del protectorado. Las mandaba el vicealmirante Guerragoyena, que tienen ahí en pantalla, y era mucho más numerosa que la escuadra de instrucción, ya que contaba con el crucero Reina Victoria Eugenia, el crucero Extremadura, los cañoneros clase Canaleja y clase Lauria, que tienen ustedes ahí, 11 guardacostas clase Guad, que le llamaban las palmatorias, porque eran unos barcos muy planos y tenían una chimenea muy alta, y entonces parecía una palmatoria donde llevar una vela. Remolcadores, guardapescas, 2 buques de aljibe, porque se sabía que iba a haber poca agua en la zona, 4 torpederos, que son quizás, junto a las barcazas, las estrellas del desembarco, y 2 transportes militares, el España número 5 y el Almirante Lobo. Ahí tienen al crucero Reina Victoria Eugenia. Los periodistas de la época decían que era un buque bello como la reina que le daba nombre, ¿no? Aduladores ha habido siempre. Este es el crucero Extremadura, era un crucero ligero. Estos son los 2 tipos de cañoneros que participan. La clase Laya es el de arriba y la clase Cánovas del Castillo, que es la que hay abajo. Eran muy modernos. Los Cánovas del Castillo habían entrado en servicio en los 2 años anteriores al desembarco. Y quizás los que más conocidos, sobre todo por el famoso cuadro de Moreno Carbonero, son los torpederos clase T, que son los que, digamos, eran los galgos del mar, eran buques de mucho andar y se usaron principalmente como enlace entre las diferentes fuerzas y como apoyo a toda la acción. Por cierto, me voy a adelantar un poco, en la foto de abajo, lo que ven al fondo, esa columna de humo, eso es cuando se hizo explotar ese campo de minas improvisada, hoy día diríamos explosivos improvisados, ¿no? Que se había montado en la playa de la Cebadilla, que era la que en principio iba a ser el desembarco. Estaba compuesto de unas 40 bombas de aviación enterradas, con un sistema muy rudimentario de tiro, pero fíjense la explosión que causó. Si se hubiera producido el desembarco y los que tenían que activar las minas hubieran estado atentos, a lo mejor no hubiera tenido el éxito que tuvo. Y aquí tienen los transportes, el Almirante Lobo arriba y el España número 5. El España número 5 era un buque de origen alemán, requisado después de la Primera Guerra Mundial. Aquí tienen los 2 tipos de Watt, de guardacostas, que tenía España. Eran unos de origen francés, que son los del fondo, y otros de origen inglés, que en realidad no son más que pesqueros reconvertidos en buques de combate. Y bueno, y como antes han visto, aquí tienen concretamente este es el cañonero Dato, en el puerto de Ceuta. Al fondo tienen el hacho, ahí tienen una de las palmatorias, una de los buques, y al fondo el Blas de Lezo, preparándose para salir con destino a Alhucemas. Pero para mí las estrellas del desembarco, no sé si este es un poquito más largo, todo lo que ven detrás son los mercantes que iban a participar en el desembarco. Para mí, las estrellas del desembarco son las barcazas K. Estas barcazas habían participado en Galípoli, en el desembarco de los Dardanelos, donde habían sido mal usadas, entre otras cosas. Y después de aquello, las supervivientes habían acabado en Gibraltar, pues a la espera de que alguien las comprara. Hubo muchas empresas civiles que las compraron, y allí había 26, había más. Lo que pasa es que la Armada las inspeccionó y al final, en principio compraron 2 que se usaron principalmente para el
digamos, el aprovisionamiento a los peñones de Vélez y a Lucemas, y después se compraron las otras 24 para el desembarco. De nuevo, aquí van a ver un poco, esto es el puerto de Ceuta, con todas las lanchas ya preparadas, siendo cargadas para el desembarco. Y esto de la carga es muy importante, porque a diferencia de lo que había ocurrido en Dardanelos, en Galípoli, cada lancha era, digamos, autosuficiente. Es decir, a bordo iba una serie de módulos de municiones, de víveres, de material de fortificación, etcétera, de tal forma que si una de las barcazas se perdía, en el resto de barcazas había el suficiente material para proseguir el combate. ¿Qué le pasó a los ingleses? Que ellos llevaban en una barcaza, digamos, todo el combustible, en otra barcaza llevaban munición, y entonces cuando los turcos los bombardearon y tal, perdieron, por ejemplo, toda la reserva de munición de una de las columnas que participaba. Y estos barcos, el único problema que tenían es que eran muy pocos marineros, como van a ver ahora. El motor que llevaban, hoy día hay motos que tienen más potencia que lo que tenían. Aquí lo ven, como ven, se mueven bastante, son de fondo plano. Tenían una capacidad para llevar a 2 compañías de infantería completas, aparte de la carga, ¿eh? Pero como pueden ver ahí, eran bastante difíciles de manejar. Estas ya son fotos más conocidas de las lanchas. Todas tenían a proa esa especie de grúa, era para poder, ese pórtico, mejor dicho, era para poder mover, digamos, la rampa, y había de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí, en esta conocida fotografía, la de segundo plano son las lanchas modificadas para servir de transporte de los 11 carros de combate que participan en la operación. ¿Vale? La de al lado es una para transporte de infantería que, como ven, iban abarrotadas. Eso fue un temor que tuvieron siempre. Imagínense que hubiera impactado un proyectil enemigo en una de las barcazas cargadas con casi 300 hombres. Bueno, otro pequeño ejemplo de que tenían que ir a remolque, porque si no era imposible que llegaran, y daban un andar muy, muy pequeño. Y las barcazas casi se hicieron tan populares a nivel, digamos, popular, que en los carnavales del año siguiente, pues muchas de las carrozas pues eran reproducciones de las barcazas K, ¿no? Concretamente esta es la primera barcaza, la K-19, dicen que es la primera barcaza que llega a tierra, después parece ser que no fue la 19, que fue la 23, pero bueno, aquí tienen más fotos de aquellas barcazas. Y al final estas barcazas, las que sobreviven al desembarco y a los temporales que hubo en los años anteriores, en los años posteriores, por ejemplo, en el año 27 se pierden 3 barcazas que estaban en Alucemas, se pierden porque hay un temporal fortísimo que las hunde, y aquellas que participaron, porque cuando llegan a tierra muchas de las barcazas quedan completamente encalladas, no hay forma de sacarlas y las usan como, digamos, como una especie de puerto. Algo que después hicieron en Normandía con los famosos Mulberry y tal, pues aquí ya se hizo. Y, por ejemplo, esta foto es del año 54 y ahí tienen todavía, en lo que fueron las playas del desembarco, un par de barcazas allí abandonadas. Los niños de Villalucema las usaban para tirarse al agua. Después fueron retiradas al final en los años 60. Hay una todavía cuya ubicación es prácticamente secreta, porque es un paraíso, dicen, donde se cogen los robalos, las lubinas más grandes de toda Lucema, se cogen precisamente en los restos del pecio de una de las barcazas. Por supuesto, la flota más numerosa de todas las que participan es la Marina Mercante. Yo aquí no les voy a leer los nombres de todo y cada uno de los barcos.
Cuando os hablo de la planificación del desembarco, para que se hagan una idea, en junio del año 25 el Estado ya había requisado a la Compañía Transmediterránea principalmente todos los barcos que iba a necesitar para el desembarco, ¿vale? Les voy a poner una serie de fotografías, de diapositivas con fotografías de estos barcos mercantes, algunos muy modernos también, algunos en Melilla, como pueden ver ahí arriba, creo que el Alhambra, ¿eh? Aquí hay otra foto también de estos buques. Dos de ellos fueron transformados en buque hospital. Uno de ellos, los restos de uno de ellos está hundido aquí enfrente del Club Náutico, en el cargadero. Vale. Como digo, esto es un homenaje a esos sufridos marinos mercantes que tuvieron que llevar a todas las tropas y todo el material del desembarco. La última escuadra participante es la escuadra francesa. La escuadra francesa, cuando se reúnen en Madrid Petén con Primo de Rivera, en principio Primo de Rivera no quería que los franceses participaran de ninguna de las maneras en el desembarco. Se había acordado que los franceses atacarían desde su zona para distraer fuerzas enemigas, pero al final, en una especie de gesto para los franceses, se decidió que sí participaran, con lo cual se mandó, Petén ordenó a la escuadra de Orán que participara, iba al mando del almirante Jallier, que tienen ahí. Bueno, me he saltado del orden. Ahí tienen a todos los oficiales del acorazado París, que era el buque insignia de la escuadra francesa. Estos son los que participaron en el desembarco, los que iban a bordo en el desembarco de Alhucemas. Aquí tienen al acorazado París. Era un acorazado también bastante moderno, más potente que los acorazados españoles y más grande. También enviaron dos cruceros, el Metz y el Strasbourg. Son antiguos cruceros de la Marina Imperial Alemana, que participaron en la Primera Guerra Mundial y después se lo quedó Francia como, digamos, botín de guerra. Dos destructores, el Annamite y el Tonkinois, y un remolcador, el Homar, que llevaba un globo cautivo, también para dirigir el tiro propio de los franceses. La colaboración con los franceses en este aspecto fue muy buena. Había oficiales franceses embarcados en los principales buques españoles y viceversa. Y también había, por ejemplo, oficiales de Estado Mayor del Ejército de Tierra español embarcados en los buques franceses, precisamente para asegurar esa comunicación. Fue una operación combinada, ¿no?, que se dice, en la cual hubo que diseñar toda una serie de códigos comunes, de utilizar sistemas comunes de identificación de blancos, etcétera, ¿no? Ya que estamos en Melilla, vamos a hablar de Melilla. El embarque de la columna en Melilla. Es muy curioso porque en toda la planificación de Gómez Jordana, una de las premisas es que la operación debía realizarse en secreto, o digamos con la mayor discreción posible. Bueno, pues aquí fallaron todos los servicios de contrainteligencia, de inteligencia o como quieran llamarlo, porque en la prensa de Melilla desde el 1 de septiembre pues aparecían estas noticias, ¿no? O sea, en vísperas de importantes acontecimientos militares, en vísperas del avance. Bueno, aquí había, por ejemplo, fíjense, el general Sanjurjo embarca a las 8:30, o sea, estaban, vamos, dándole aquí habrán maniobras de una columna en la cual hablan de que están haciendo ensayos de desembarco, o sea, pero no solamente eso. Cuando llega la Jarca Varela, que estaba en Midar, y llegan a Melilla y van a embarcar el día 5 de septiembre, había pancartas que ponían a Alhucemas. O sea, como pueden imaginar, además había una anécdota que se contaba en aquellos tiempos en
en Melilla, que decían que conforme salía el telegrama del RIF de la imprenta, el primero que la leía era Abdelkrim, ¿no? Decían que, o sea, que imagínense si en la prensa. Y ahora lo que les voy a poner ahora son toda una serie de fotos absolutamente inéditas, pertenecen a una familia de Melilla, porque son, antes han visto las imágenes del puerto de Ceuta, pues ahora van a ver esas imágenes, pero del puerto de Melilla. Y aquí ya pueden ver, por ejemplo, en aquella al fondo está el acorazado París y uno de los cruceros, antiguos cruceros alemanes. Aquí tienen al almirante Lobo, allí arriba, y toda una serie de embarcaciones. También hay embarcaciones españolas, tienen el dirigible del Dédalo haciendo bueno, evoluciones sobre Melilla. Como digo, estas imágenes son completamente desconocidas. En esos días previos también, una vez que se habían concentrado la columna de Melilla, la brigada Fernández Pérez, que a su vez tenía 2 columnas, se había concentrado en Melilla, no estuvieron ociosos. De hecho, a principios del mes de septiembre fueron trasladados en algunos de los vapores, fueron trasladados a la playa de Yazanen, que está justo al otro lado del cabo, donde ahora se está construyendo ese macropuerto por Marruecos. Fueron llevados allí a que ensayaran, o sea, desde cómo bajar de los barcos mercantes a la barcaza, cómo abordar la costa, cómo salir de las barcazas. Se llegó a tal grado de preparación que se llegaron a construir barcazas K con ladrillos, con piedras, se construían lo que era la silueta para que cada soldado fuera a la barcaza y supiera dónde tenía que ir. Es decir, no se podía embarcar donde cada uno quisiera o yo me voy a embarcar con mis colegas. No, no, tú vas aquí y este es tu sitio y aquí tienes que ir. También se hicieron prácticas con los llamados faeneros de intendencia y con tropas de la Compañía de Mar para cómo había que desembarcar el material. Otra innovación que tiene el desembarco, a diferencia de que lo había ocurrido en Dardanelos, o sea, todo el material lo metían en las barcazas como bien venía, ¿no? Aquí, sin embargo, sí que se hizo y se tomó algo que hoy día es obvio en cualquier operación de desembarco, es que el material se embarcaba en la barcaza en sentido inverso a su uso, ¿vale? Que no le ocurriera como ocurrió en Dardanelos, que por ejemplo la munición iba debajo del material de fortificación, con lo cual para mandar munición a las tropas de primera línea había primero que desembarcar toda la barcaza, sacar la munición y ahora vuelve a ordenar todo, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las fotos de esos ensayos en la playa de Yazanen. También, por supuesto, lo que se ensayó mucho fue que las tropas de ingenieros, los zapadores que participaron, consiguieran montar una posición, por llamarlo de alguna forma, un núcleo de posición en el menor tiempo posible. De hecho, en la fotografía, como ven, hay unos montando alambrada, otros llenando sacos terreros, otros montando la posición, ¿no? Bueno, día 5 de septiembre embarca la columna, había embarcado la de Ceuta, perdón, la de Ceuta había embarcado el día 5, la de Melilla embarca el día 6 y ahora hay que montar otra operación paralela, que es el convoy, porque había que llegar allí, ¿no? En realidad el desembarco, y esto lo he sacado de un tratado militar actual, ¿no? Dicen que el desembarco en sí es la 4ª fase de lo que es quizá una de las operaciones más difíciles que existen, el asalto anfibio, ¿no? Las otras son las que ya hemos hablado, planificación y preparación, operaciones previas, el desplazamiento de la fuerza y después vienen la consolidación y la explotación, ¿no? Encima, además, esto que era, digamos, los paradigmas clásicos de lo que era un asalto anfibio se complicó cuando se empiezan a usar medios técnicos más avanzados. No voy a entrar en este tema porque sé que aquí hay expertos en el tema que me pueden rebatir todo lo que diga, ¿no? Bueno, todas estas premisas se tomaron al pie de la letra. Ya hemos hablado de los ensayos previos, etcétera, ¿no?
¿Qué ocurre? Que una vez que salen las columnas, y con esos antecedentes que ya han visto en vísperas de la operación, se espera y tal, el mando decide que se hagan una serie de simulacros, que se hagan una serie de fintas, para un poco despistar al enemigo. En Ceuta se hace en la zona de Guadalao, se llegan a hacer una operación prácticamente de embarcar a todo el mundo en las barcazas, bombardear la escuadra, bombardear las posiciones enemigas de la zona, las barcazas dirigirse hacia la orilla, volver en la columna, la brigada de Melilla la hace a la altura de Sidi Idriss, la escuadra francesa, con toda una serie de objetivos ya diseñados por el mando, realiza bombardeos sobre la costa, empiezan a lanzar cortinas de humo, un poco porque en realidad la brigada de Melilla únicamente llevaba 2 barcazas, las otras 24 las llevaba Ceuta. Bueno, pues esas 2 barcazas lanzaban el humo, y lo que hacían las barcazas es que una asomaba un poco, se volvía a retirar, la otra asomaba por el otro lado, mientras la otra se movía, como para dar la sensación de que había muchas barcazas, ¿no? ¿Qué pasó? Que todas estas operaciones causan un cierto retraso. ¿Por qué? Porque aunque el mar estuvo, y eso fue, todos los que han estudiado el tema lo citan como una de las grandes suertes que hubo en el desembarco, el mar estuvo prácticamente en completa calma durante toda la operación, antes y durante la operación. Sin embargo, como hemos visto este verano varias veces aquí en Melilla, esa calma total en el mar origina que se cree grandes masas de niebla. Estamos hablando del año 25, no existía el radar. La única forma que tenían los barcos de meterse en la niebla era a base de pegar bocinazos para que si otro barco había cerca y lo escuchara, pudiera apartarse. Pese a todo hubo abordajes como el del Alcedo. Y entonces el desembarco, que estaba previsto para el día 7, hubo que posponerlo 24 horas hasta el día 8. Mientras tanto, Abdelkrim sabía que iba a haber un desembarco, no tenía claro dónde iba a ser, y entonces intenta, en la mejor defensa del contraataque, ¿no? Y entonces él hace 2 operaciones. La primera es el bombardeo masivo de la isla de Alhucemas, a la cual arrasa, pese a que había sido reforzada con varias baterías de grueso calibre, de 155 en la isla. Él hace un ataque con todo lo que tenía contra la isla de Alhucemas, y además aprovecha que ve que Tetuán está empezando a abandonar, la guarnición de Tetuán empieza a irse para Ceuta para participar en el desembarco, y entonces ataca en el macizo del Gorjés, ataca la posición de Kudiatajar. Eso podría haber tenido muchos problemas. Si hubiera caído Kudiatajar, posiblemente hubieran podido llegar hasta Tetuán, porque Kudiatajar es el extremo de un espolón desde el cual se baja directamente a Tetuán. Sobre la marcha, aplicando todos esos principios que hemos hablado antes, Primo de Rivera ordena que parte de la columna de Melilla, de la brigada de Melilla, acude rápidamente a Ceuta, desembarquen 2 banderas de la Legión, un tabor de regulares de Melilla y otras tropas de artillería, ingenieros, etcétera, para socorrer Kudiatajar. Kudiatajar estuvo en peligro, de hecho no se libera hasta que ya había comenzado el desembarco. Entonces ya hemos visto esa acción de la Marina de traslado, con esas dificultades debido a la niebla, pero también, por ejemplo, entra en acción en los días 23 en agosto, cuando el ataque a Alhucemas, esos buques de la escuadra de instrucción que estaban previstos, pues entran en la bahía precisamente para apoyar al peñón de Alhucemas. Y aquí les puedo decir que los comandantes de los 2 acorazados se arriesgaron y mucho, porque llegó un momento en el que, por ejemplo, en el acorazado Jaime I, la sonda daba que había apenas 10 metros por debajo de la quilla, que eso pueden decir ustedes,
10 metros son muchos. En un barco de esas características que se movía, digamos, con cierta parsimonia, una corriente te podía meter en un sitio donde hubiera mucho menos profundidad, ¿no? Ahí ven más o menos la evolución de los acorazados en apoyo, un apoyo que fue decisivo para el tema. Este es el esquema del convoy de Ceuta. En la parte de abajo tienen a las fuerzas navales del norte de África, dando protección entre la costa y el convoy. Arriba tienen todos los cargueros, todos los mercantes, los que van en negro, que cada uno llevaba a su vez remolque, un par de barcazas, y después los barcos más pequeños, los guardacostas y los guardapescas, también llevaban a remolque barcazas. Cuando se decide posponer del día 7 al día 8 el desembarco, la orden era que había que desembarcar de noche, había que desembarcar de madrugada. Sin embargo, cuando empieza a amanecer el día 8, ese convoy tan perfecto que ven ustedes ahí estaba completamente disperso. Por ejemplo, una de las fuerzas de vanguardia, que eran la 6ª y 7ª bandera de la Legión, en el momento de amanecer estaban a 16 kilómetros de donde tenían que estar. Con el andar que daban las barcazas, imagínense. Hay que también reconocer el mérito de todas esas tropas que llevaban 48 horas metidos en una barcaza, apiñados como sardinas. Bueno, pues en principio Primo de Rivera decidió posponer todavía la operación, pero el mando de la columna de vanguardia, que la llevaba el entonces general Franco, le dijo que bajo ningún concepto. Entonces, ¿qué hizo Primo de Rivera? Ordenó que a cada una de las barcazas de la primera oleada fueran la mayor parte de los guardapescas y tal, y las llevaran a remolque y la llegaron. Y lo consiguieron. ¿Qué ocurre? Que en vez de desembarcar de madrugada, el desembarco se produce a las 11 de la mañana. Pero era el día de la Virgen de la Victoria, extendió su manto, como dijeron algunos de los tratadistas sobre la flota, porque la reacción enemiga en principio fue bastante menor de la esperada. Bueno, esta es la disposición en el momento del desembarco. Se divide todo lo que es Morro Viejo, se divide en 3 sectores: el sector de Poniente a cargo de las fuerzas navales del norte de África, el sector central a cargo de la escuadra de instrucción y el sector de Levante a cargo de la escuadra francesa, todo en perfecta coordinación. Estos son los planes de tiro de todas las embarcaciones. Aquí participan hasta las embarcaciones más pequeñas, no son solamente los grandes cañones de 30,5 de los acorazados, aquí hasta los guardapescas que llevaban piezas de pequeño calibre disparaban. Y hay una secuencia muy bonita que les voy a poner, que es esta, que es desde concretamente desde el cañonero Cánovas del Castillo. Fíjense a qué distancia están de la costa, fíjense también, sobre todo los que sean artilleros y que me perdonen, el poquísimo ángulo que tiene la pieza, porque estaban disparando a bocajarro. Y aquí ven todo el proceso de tiro de una pieza de 76,2 en apoyo al desembarco. En la zona de Levante, ahí tienen la disposición de la escuadra francesa. En el interior de la bahía, como pueden comprobar, los franceses no se arriesgaron tanto como los marinos españoles. Esta era la disposición una vez realizado el desembarco, cómo se concentraron los mercantes lejos del fuego enemigo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la llegada a la playa. La llegada a la playa ha habido ciertas polémicas, ¿vale? Sobre quién fue el primero. Esta es una foto inédita que conseguí hace unos días, en la cual pueden ver a las 2 primeras barcazas que tocan tierra o que llegan a la costa. Después, si la quieren ver en más grande, la tienen allí en los paneles. La foto es muy curiosa porque una de ellas todavía está andando, pero lo más curioso es para que vean que cada uno puso lo mejor de su parte, es que observen aquí abajo.
Miren a la altura a la que volaban los aviones que estaban apoyando el desembarco. La foto está tomada desde el dirigible SCA del Dédalo y fíjense, parece que es que el avión ha caído a tierra. No, no, el avión está volando. El avión está volando. Imagínense lo que era apoyar. Pues esta fotografía que ven tomada desde el dirigible, después desde uno de los aviones está tomada cuando ya han llegado más barcazas. En el centro tienen las dos primeras barcazas, las que han visto antes, allí, y aquí las que van llegando, y ahí ven la distancia a la que tienen que desembarcar. Se desembarca a toque de corneta, tocando al ataque, con el agua por el pecho, fusiles y munición por encima de las cabezas para que no se mojaran. Y bueno, la foto esta es muy, para mí me impacta, porque aquí en medio, abajo, ahí ven a un oficial con el brazo en alto diciendo vamos para adelante. Esta es prácticamente la misma fotografía tomada desde otro ángulo. Como les decía, la primera oleada la componían 14 barcazas K. Había unas que iban cargadas con los carros de combate, con lo cual pesaban más, tenían más calado, y esas no consiguieron acercarse completamente. Y fue un problema solucionado sobre la marcha. Eso es otra cosa muy, muy importante del desembarco, que estaba todo tan bien preparado, todo estaba tan bien calculado, que si se producía algún problema, rápidamente se le encontraba solución. Porque los carros de combate tenían una misión que era desembarcar, subir por uno de los barrancos, llegar a la parte más alta de la meseta de lo que se llamaba el Arenal, formar en línea y formar lo que digamos que era una línea de posiciones fijas desde las cuales impedir que el enemigo desde ese flanco llegara a las playas. No pudo hacerse. ¿Qué ocurrió? Pues hubo que variar el frente de la línea de combate de la Mejala de la Jarca de Muñoz Grande para que desembarcaran. Como digo, hay una cierta confusión en el orden. Hay quien dice que las primeras fueron la K-17 y la K-20, que llevaban a la 7ª bandera, que además se fueron más a la derecha de donde tenían que haber desembarcado, con lo cual tuvieron ellos que asumir, de nuevo la improvisación, asumir los objetivos de la 6ª bandera y la 6ª bandera asumir los de la 7ª. Además, esa dispersión, esa corriente que había afectado a las barcazas y la buena vista del capitán de fragata Aboado, que era quien mandaba la escuadrilla, la línea de desembarco, la primera playa que se había elegido, playa de Cebadilla, al final las barcazas les costaba llegar más y tuvieron que desembarcar un poquito más a la derecha, que era la playa de Isdain, con gran fortuna, porque en esa playa es donde estaba el campo de minas que han visto antes, ¿no? Hay quien dice... Ay, perdón, me he ido... No sé dónde he tocado, que me he ido... Vale. Esta es la foto, una de las fotos más clásicas del desembarco, y aquí pueden apreciar a los carros de combate, que encima la barcaza de los carros de combate eran las que tenían que estar situadas más a la derecha, y sin embargo ahí la ven que están en el centro. Los ven ahí arriba, se ve la silueta de los Renault 17 en las barcazas que hay más arriba. De hecho, hay autores que dicen que el primer soldado español que toca tierra es el capitán Rodríguez Descansa de la Jarca de Muñoz Grande. Murió, o sea, recibió 2 laureadas en Alhucemas, la segunda fue póstuma, ¿no? Y hay esta fotografía, la siguiente fotografía, esta en concreto, que está tomada mucho después del desembarco, en el reverso, pertenece a la colección Fernández de Castro, que era el cronista oficial de Melilla. Dice que ese señor que está ahí delante, que es un CAID, dicen en el reverso, de puño y letra de Fernández de Castro, da el nombre, el CAID Jamú, de la Jarca de Muñoz Grande, que fue el primero que tocó tierra junto al capitán Rodríguez Descansa. ¿Vale? Como he dicho, de operaciones terrestres no voy a hablar. Hay libros, en los últimos días, desde el día 1 de septiembre a hoy, se han publicado 4 libros. Yo todavía no lo he leído, no le puedo dar opinión. Puedo dar opinión de uno, que es una reedición de un libro que se llama La columna Saro en el desembarco de Alhucemas,
es una reedición de un libro del año 28 y es fundamental para comprender el desembarco. Pues está orientado únicamente a la columna Saro, pero bueno, está escrito por los jefes de Estado Mayor de la columna, de la brigada de Ceuta, de la brigada de Saro. Yo se lo recomiendo, los otros no se lo puedo recomendar porque no lo he leído, pero ese sí se lo recomiendo. Bueno, como digo, no voy a hablar de operaciones terrestres, salvo cuando me refiero a otra de las, digamos, puntas de lanza de la Armada, que era el Batallón Expedicionario de Infantería de Marina. El Batallón Expedicionario de Infantería de Marina no participó en la primera oleada de desembarco, ni en la segunda, ni en la tercera. Desembarca en la cuarta oleada, desembarca el día 10. Y claro, mucha gente cuando lo lee dice, ¿cómo? La Infantería de Marina tenían que haber sido los primeros en llegar a tierra, ¿no? Pues estamos acostumbrados a las películas de los americanos. Bueno, en aquellos tiempos la Infantería de Marina no tenía como misión principal hacer desembarcos. Se dedicaban principalmente a la guardia de arsenales, a la guardia interior de los buques de la Armada y, curiosamente, al manejo de la artillería ligera dentro de los barcos de la Armada. Sí es cierto que, por ejemplo, en los acorazados clase España iba a bordo una sección completa de infantería de marina que se encuadraba junto con dos secciones de marinería en lo que se llamaba la columna de desembarco de los acorazados. Como no existía, digamos, esa doctrina de que la infantería marina hiciera desembarco, en realidad lo que eran fuerzas de tierra. Esta es una de las secciones de las 4 compañías que participan en el desembarco. Era muy difícil distinguirlos de tierra. Aquí sí, aquí van vestidos de azul oscuro, con el gorro panadero también de color azul oscuro, pero cuando llegan a Melilla, a principios del mes de junio, automáticamente a los infantes de marina le quitan su uniforme y le ponen el uniforme caqui del ejército, y mantenían únicamente el gorro azul y le dan el chambergo también como prenda de cabeza, ¿no? Pero como ven, en realidad el uniforme, quitando la fila de botones dorados, era el mismo. La composición del batallón de infantería de marina, como les digo, se componía de una plana mayor, el tren de batallón, 4 compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras. Fue creado el 23 de septiembre del año 24, se puso al mando del teniente coronel Augarede, que tenía como segundo, Augarede Kierulf, y que tenía como segundo al comandante Carlos Morris Soriano. En total, como han visto antes, 786 hombres, 14 caballos y 67 mulos. Cuando se constituye en el año 24, se les somete a un riguroso entrenamiento para ponerlo por lo menos al nivel de las fuerzas del ejército de tierra en la zona de San Fernando. Había tan poca infantería de marina que hubo que traerse infantes de marina de Ferrol y de Cartagena para completar el batallón. Ya les digo que en aquellos tiempos la infantería de marina tenía unas misiones de vigilancia sobre todo. Cuando llegan a Melilla los envían al campamento de Ardrius y allí es donde se integran junto con el resto de tropas del ejército de tierra, ¿no? Realizan esos ensayos de embarque y desembarque en Yazanen, ¿vale? Por fin llegan a Melilla y embarcan el día 6 de septiembre. Y no desembarcan hasta el día 10. Y curiosamente, su primera misión no fue de combate. Su primera misión es que conforme llegaron los infantes de marina a tierra, les dicen, soltad toda la munición que tengáis, porque en la línea de frente se están quedando sin munición y hay que mandarle toda la munición que se pueda. Con gran excepción de los infantes de marina, los ponen a descargar barcazas. No es hasta el día 14 cuando consiguen llegar, porque saltó el mal tiempo, ¿no? Y consiguen llegar más munición cuando les devuelven su munición y consiguen entrar en línea de combate. A partir de ese momento participan en prácticamente todas las operaciones
se distinguen en... Perdón, voy a adelantar aquí. Esta es la oficialidad del Batallón de Infantería de Marina junto con compañeros del Ejército de Tierra. Participan en combate en la ocupación de Morro Nuevo, participan en las tomas de Malmusi Alto, Malmusi Bajo, en los Cuernos de Shawin, en La Rocosa y en Monte Paloma, y sufren numerosas bajas. Una de ellas, la del capellán segundo José Álvarez Abad, que muere el día 23 de septiembre. Hay una leyenda no confirmada que dice que murió cuando estaba dando la Eucaristía y en el momento de la consagración cayó un proyectil enemigo y lo mató a él, a un sargento y a 3 soldados. No, eso no lo dijo un periodista de la época, quizá un poco por ensalzar su figura, pero no fue así. Acabadas las operaciones de desembarco, el batallón expedicionario se disuelve y, como pueden leer ahí, los cabos, los que ya habían cumplido el servicio militar son licenciados, el resto vuelven a sus regimientos de procedencia y donde causan nuevas altas, etcétera. Es decir, como ven, fue una unidad que se creó ex profeso para el desembarco. Y algunos autores, algunas personas piensan que el desembarco de Lucema fue poco menos que un paseo naval, ¿no? No fue así, no fue así. En tierra hubo combates durísimos. Si leemos el libro del general Godet sobre la etapa de la pacificación de Marruecos, en ese libro él dice que la toma de Monte Bougibar, en la toma de Monte Bougibar se produjeron los combates más salvajes, sangrientos y costosos de toda la guerra de Marruecos. Pero es que en la Armada, también parece que como los barcos estaban lejos de la orilla, pues no pasó nada. Pues le puedo afirmar que esto no fue un paseo naval, no fue una revista naval. Los buques fueron alcanzados en numerosas ocasiones por la artillería enemiga. Era una artillería además muy escurridiza, no actuaban como actuaba la artillería europea, ¿no? A base de batería, etcétera. Ellos eran, digamos, lo usaban como si fueran francotiradores. Movían a brazo el cañón, hacían 1, 2, 3 disparos y se lo llevaban otra vez corriendo, ¿no? Y alcanzaron a los barcos. Les voy a poner solamente unas fotos de los daños sufridos por el acorazado Alfonso XIII. Aquí tienen una de las piezas de la artillería secundaria, artillería 101, y ahí pueden ver en lo que tapa, cuando va navegando, en lo que tapa la batería, pues pueden ver un proyectil que atravesó el blindaje. El almirante Joliffe, en su parte de campaña, pues hace toda una serie de consideraciones sobre los problemas que había habido. Aquí tienen, por ejemplo, 2 proyectiles que alcanzan sendas torres principales. Eran blindajes muy buenos, pese a todo, algunos de los impactos llegaron a penetrar más de 1 centímetro en el blindaje. El almirante Joliffe, por ejemplo, dice que lo que ven ahí, el bote de salvavidas, cuando se iba a entrar en combate, para impedir que se incendiaran, los llenaban de agua. Y el agua incomprensible, como se dice, ¿qué ocurría? Que del rebufo de los propios cañones, ese agua presionaba y reventaba los botes. Joliffe dijo que a partir de ese momento no se llenaran de agua porque si eran alcanzados por la artillería enemiga los destrozaba y si no eran alcanzados los destrozaba la propia artillería del buque. Aquí tienen una foto más de cerca del impacto de una de las granadas. Claro, el problema es que esos artilleros rifeños no discriminaban el tipo de munición y disparaban la primera que tenían, ¿no? Entonces muchas eran balas Ranel de metralla, que en realidad un proyectil Ranel contra una torre de un acorazado no hace nada. El problema es que también tenían granadas de alto explosivo. Y con las granadas de alto explosivo, Joliffe afirma que las partes no blindadas del buque, que eran la mayor parte, porque esas imágenes que han visto del acorazado, ustedes no creen que es todo acorazado. Hay una cubierta acorazada que protege, digamos, las partes vitales del buque, están acorazadas las torres, pero el resto del barco es chapa, como cualquier otro barco. Y entonces las de alto explosivo atravesaban esa parte
Y aquí tienen, por ejemplo, el techo de la cámara de derrota, que es el de arriba, y el de abajo es el techo de la cámara del comandante del buque, que ahí lo tienen posando el comandante y el segundo comandante al lado del cuadro del rey, como ven, completamente destrozado por la metralla enemiga. Estos son toda otra serie de daños sufridos en proyectores, sufridos en las plumas, sufridos en las chimeneas. De hecho, uno de los proyectiles alcanzó la sirena, el tubo de vapor de la sirena del acorazado Jaime I, y empezó a pitar solo, y claro, el resto de los barcos miraban qué está queriendo decir, hasta que alguien subió y cortó el vapor y dejó de sonar la sirena. Y ahora, para acabar, para no cansarles más, vamos a hablar de desmontar mitos. Hay un mito que hoy mismo, en alguien que ha escrito, lo ha vuelto a repetir. Dentro de las fuerzas del desembarco incluyen a un batallón de infantería de marina francesa y además pone coma que desembarcó al día siguiente. Entren en la Wikipedia lo pone. Y esto es una cosa que se ha repetido, lo peor es que lo han repetido incluso miembros de la Armada Española. Han asumido que participó la infantería de marina francesa. Y curiosamente, y además eso de que lo hizo al día siguiente, lo más curioso es que no sé de dónde sale el dato, no lo sé. Porque nadie de que escribió en la época, ni en la prensa ni en ningún sitio, cita que hubiera infantes de marina francesa, entre otras cosas, porque los franceses no tienen infantería de marina. Ellos tienen lo que se llama les fusiliers marins, que son fusileros de la marina. Cumplían las mismas funciones que la infantería de marina española. De hecho, estos son fotos de recuerdo de fusiliers marins en el acorazado París, en el desembarco de Alhucemas. No se lee bien abajo, porque estas fotos son muy típicas de los franceses, ponerse el cartel de dónde, la fecha y de dónde se han hecho la fotografía. Entren en la página oficial de los fusileros marinos franceses actual. Son unas fuerzas de élites, unas fuerzas muy preparadas de la marina francesa, ¿vale? Y en su historial no citan para nada que participaran en el desembarco de Alhucemas. Conociendo a los franceses, si hubieran participado, lo hubieran puesto. Pues no lo ponen. ¿Por qué? Porque no participaron. Esta es otra foto de recuerdo. ¿Vale? Además, había un problema, digamos, legal, porque en el acuerdo que se había firmado entre Francia y España se decía literalmente, en uno de los artículos, dice: los barcos de guerra de ambas naciones no podrán desembarcar fuerza alguna armada en los territorios de soberanía o influencia de la otra nación. Es decir, no estaba previsto. En la reunión de Madrid entre Primo de Rivera y Petén no se habla para nada de que, es más, Primo de Rivera, como le he dicho antes, se oponía frontalmente a que los franceses participaran en el desembarco. Sí que se tenían que coordinar con un ataque el mismo día 8 desde el sur. Y aquí los franceses no la jugaron, una vez más. Recientemente en un libro que se llama Camaradas bajo la arena, que habla de la historia de la Legión Francesa en Marruecos, hablan del desembarco de Alhucemas y lo dicen claramente. Petén no dio la orden de ataque hasta el día 9 de septiembre. Esperó, pese a que Petén era un gran amigo de España, esperó a ver qué hacían España en Alhucemas antes de dar la orden, lo cual fue perjudicial para el desembarco, porque claro, si hubieran sido los dos ataques a la vez, pues el enemigo se hubiera dispersado, ¿no? Y ahora voy a hablar de otro tema que se repite ad nauseam sobre el desembarco de Alhucemas. Antes ya se ha citado. Fue, como he llegado a leer en estos días, ¿fue el desembarco de Alhucemas copiado por el general Eisenhower para el desembarco de Normandía? Bueno, ¿de dónde viene esto? Esto viene de una fecha tan tardía como el año 55. Me he dedicado unos cuantos meses a seguir la investigación sobre de dónde viene eso, ¿no? Hay un artículo de un
periodista, historiador británico llamado Sidney Coles, en el cual dice literalmente: el desembarco de Alhucemas posiblemente fue estudiado detenidamente por el general Eisenhower y sus expertos en invasión estadounidense y británico antes del desembarco de Normandía. Pero como ustedes ven, el señor Coles no dice expresamente que lo estudió. ¿Qué ocurrió? Que cuando eso se ha traducido, cuando eso ha empezado a circular por España, alguien hace desaparecer la palabra posiblemente y la dice. Bueno, pues hablando con lógica, vamos a ver, no hay un sentido de proporción entre el desembarco de Alhucemas y el desembarco de Normandía. Como pueden ustedes comprender, las fuerzas que intervienen en ambos combates no tienen nada que ver, los medios no tienen nada que ver. Curiosamente, sí se sabe que los marines norteamericanos sí estudiaron el desembarco de Normandía, como, digamos, parte de la doctrina de los desembarcos, que saben que en Estados Unidos hay dos tipos: los desembarcos que hace la Marina, típico ejemplo, todos los desembarcos que se hicieron en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y los desembarcos que hace el Ejército, que son los que se hicieron en el teatro europeo. ¿Vale? Bueno, sabemos que era conocida por los norteamericanos, pero tampoco esa copia, como hoy mismo he leído, parece ser que no, ¿no? Después, ¿para qué iba Eisenhower a copiar el desembarco de Normandía? Si en noviembre del año 42 habían sido los desembarcos de la Operación Torch, aquí cerca, aquí al lado, en Argelia y en el sur de Marruecos. Si en el año 43 se había producido la Operación Husky, que era la invasión de Sicilia, que fue la mayor operación de asalto anfibio que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Si en el año 43 se había producido el desembarco de Anzio, sacaría de aquellas, ¿no? Por entrar en una serie de cifras, ¿no? Por ejemplo, el desembarco de Normandía se hizo en base a 5 divisiones. El desembarco de Alhucemas eran 2 brigadas. 5 divisiones, 7.000 buques y embarcaciones de desembarco. 195.000 hombres a bordo de esos buques de apoyo, 133.000 soldados de varios países, ¿no? Y un mes del desembarco habían desembarcado otros 85.000 soldados, 148.000 vehículos frente a los 11 blindados que desembarcábamos y más de 1 millón de toneladas en equipos y abastecimiento, ¿no? En Alhucemas toda la operación incluía 13.000 hombres, 11 vehículos acorazados, apoyados por 138 aviones y menos de 100 buques, ¿no? El caso es, como digo, yo he querido insistir, ¿no? Y tengo la gran suerte de tener un buen amigo norteamericano, un gran hispanista, profesor de Historia Militar en West Point, que hace ya unos meses le puse un correo a mi amigo Geoff y le dije: oye, ¿tú has leído algo de esto? Además, un experto en Historia Militar. Y dice: mira, yo el tema de la Segunda Guerra Mundial no la doy, él da otra parte de la historia militar, pero conozco a gente que sí lo ha trabajado. Y se puso en contacto en mi nombre con... Les voy a poner la foto porque a lo mejor si ustedes siguen los canales de historia de televisión les sonarán sus caras. El de la foto grande es Rick Atkinson. Rick Atkinson tiene 3 libros que tratan precisamente de los 3 grandes desembarcos del ejército americano. Un ejército al amanecer, sobre el desembarco en el norte de África. El día de la batalla, sobre el desembarco de Sicilia. Y los cañones del atardecer, sobre el desembarco de Normandía. El señor mayor de arriba es Max Hastings. Max Hastings es el autor de 2 libros fundamentales. Uno es Armagedón, sobre el desembarco de Normandía y el fin de la guerra en Europa, y el otro es Némesis, sobre el fin de la campaña del Pacífico. Y el señor de abajo, que es el que más sale en televisión, es James Holland, que también tiene varios libros. El último que ha sacado se llama Sicilia 1943, sobre el desembarco de la Operación Husky. Él se dirigió a ellos, les contó todo esto. Holland sí había oído hablar del desembarco de Alhucemas, y los otros 2 que han estudiado los planes originales del desembarco de Normandía, que están en Virginia,
por hacerle ver lo que abulta el plan original, porque el plan de Normandía, como saben, hasta el mismo día del desembarco, hasta el día 6 de junio del 44, sufrió modificaciones. Pero el plan original, que está en Virginia, ocupa 19 metros lineales de estantería por 4 metros de altura. O sea, imagínense el volumen. Bueno, los tres han estudiado y no han encontrado la más mínima referencia al desembarco de Alhucemas en la planificación del desembarco de Normandía. Sabemos que los marines sí lo conocían, pero es que además en estos días he encontrado un nuevo dato y voy a ir acabando para no cansarles. En el desembarco de Alhucemas participaron como observadores todos los agregados militares que había en España en aquellos tiempos. El agregado militar norteamericano era el comandante Courtney Hodge. ¿Vale? Curiosamente, el comandante Hodge siguió en la escala y durante la Segunda Guerra Mundial era el asistente del general Bradley en el desembarco de Alhucemas. Me imagino que como agregado militar haría algún informe sobre el desembarco de Alhucemas. ¿Vale? De hecho, fue el sucesor del general Bradley mandando el primer ejército de los Estados Unidos, pero no consta que participara en la planificación del desembarco de Alhucemas. Sin embargo, es un punto de contacto. Si quieren tomarlo, pues lo toman. ¿Y qué queda hoy del desembarco de Alhucemas, aparte de la ciudad de Alhucemas, como ha dicho Juan? Bueno, pues en el año 1925, el 11 de noviembre, la Real Orden, publicada en el Boletín Oficial de la Marina, le concede toda una serie de condecoraciones a miembros de la Armada. Y entre ellas se concede una medalla naval colectiva a las dotaciones de las barcazas K. Unos meses después sale otra nueva Real Orden en la cual no se le da solo a las dotaciones de las barcazas K, sino a las propias barcazas K. En el boletín pone CAES, las barcazas CAES, ¿vale? Como premio por su brillante comportamiento en las operaciones del desembarco de Alhucemas. En el año 2017, el AGEMA inicia el trámite para que alguna unidad de la Armada ostente la medalla naval colectiva y se decida que sean las sucesoras de las barcazas K, el Grupo Naval de Playa, que son los que llevan todas las embarcaciones de desembarco, las LCM, y el día 7 de septiembre de 2018, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el AGEMA, entregó el banderín el guión de la medalla naval colectiva, por cierto, muy parecido, como ven, al que tiene la Compañía de Mar de Melilla, se lo entregó al comandante de ese Grupo Naval de Playa. Y también queda, como decía, el terreno. Ahí tienen las playas donde se hizo el desembarco. Las que están más lejos del grupo de piedras es Isdain, donde se produce el desembarco en sí. Y la que está más cerca, esta es Cebadilla. O sea, cualquier persona que la vea dice las playas menos apropiadas para hacer un asalto anfibio. Y sin embargo lo hicimos y hubo éxito. Hoy está muy modificado el terreno, como pueden ver. Y ya sí que acabo definitivamente. Le quiero mencionar, ya que hemos hablado de los anglosajones y de los extranjeros, algunas opiniones de expertos extranjeros. Entre ellas, el gran tratadista militar Sir Basil Liddell Hart, uno de los más grandes tratadistas militares del siglo XX, que en el año 34, en uno de sus libros, dice: España no solamente innovó tácticamente, está hablando del desembarco, sino que demostró que el desembarco anfibio moderno requería algo más que fuerza, requería coordinación total. Y el comandante de Curzon, que era el ayudante del mariscal Pétain, dijo tras el desembarco: el ejército español es ahora un instrumento sólido y perfectamente preparado. Creo que ningún ejército del mundo lo hubiera hecho mejor.
y debemos felicitarnos de colaborar con un ejército del que no debemos subestimar su valor. El soldado español, endurecido, sobrio, disciplinado y naturalmente valiente y bien mandado, es capaz de todo. Muchas gracias. Estupendo, Santiago, muchas gracias. Ha sido interesante y has cerrado algunos temas que había por ahí pendientes. Abrimos un turno de preguntas para... ¿No se oye ahí atrás bien? ¿Ahora? ¿Ahí? No, es que a lo mejor lo tengo yo encendido. No, es que sí que... Bueno, pues decía, abrimos turno de preguntas como siempre, pues si tenéis alguna duda y queréis aportar algo. Este es el primer acto... Ahora voy. Este es el primer acto que hacemos un poco del tema del desembarco. Estudios Melillenses continuará con varios libros que va a editar y alguna cosilla más que va a hacer. Ya os iréis enterando. Dime. Vicente. Perdón, sí, me lo he saltado por el nervio. Quería destacar que dentro de las barcazas K, aparte del personal de la Armada, iban miembros de las compañías de mar de Ceuta y de Melilla, marinando esas embarcaciones. Y hay una anécdota curiosísima, que hay un cabo de la compañía de mar, de los que iba en una de las barcazas, que iba el tercio, que el tío se le entraron los nervios, enardecido, cogió el fusil de un herido y se tiró para el frente. Y a los 3 días lo devolvieron a la barcaza con una nota del capitán de una de las compañías de legión diciendo: el cabo Escudero es un valiente, lo firma el capitán, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y se lo digo porque es una anécdota, ¿no? Pero vamos, ellos sobre todo se encargaron de desembarcar materiales, de mover embarcaciones pequeñas entre los barcos y la costa, y tuvieron un papel muy destacado que les valió el guión de la medalla naval militar, que es el guión con el que desfila hoy día la compañía de mar. Perdonadme si hay alguien de la compañía de mar, las quiero muchísimo a la compañía de mar, pero, y lo tengo escrito, pero se me ha pasado, perdón. Bueno. Allí. Sí, adelante. Bueno, aquí en este caso no se produjo ese mando. El mando lo tuvo siempre, y además muy bien amarrado, Primo de Rivera y Sanjurjo. Yo lo digo porque tengo la documentación original, y os digo una cosa: el desembarco, un gran porcentaje de éxito fue porque lo dirigió con mano de hierro Primo de Rivera personalmente, y lo dirigió Sanjurjo. Eso sí, los almirantes, tanto el almirante Joliffe como el almirante Guerra, como los capitanes de fragata Boado y tal, estaban al lado de ellos y eran los que, digamos, dirigieron el desembarco desde su punto de vista. Y con respecto a lo de que se estudia, de hecho, os recomiendo, está en internet, uno de los mejores artículos que he leído yo, más que artículo, es un trabajo de fin, un máster, trabajo de fin de máster, lo hizo, se me acaba de ir el nombre, un mayor de la Infantería de Marina norteamericana, donde hace desmenuza el desembarco de Alhucemas, y es elogioso a más no poder sobre cómo se hizo. Pero claro, ese trabajo es de hace
8 o 9 años, ¿no? Yo lo que quería deciros es que en el planeamiento del desembarco de Normandía no hay ninguna referencia. Hay una carta privada del general Alexander a, no me acuerdo qué otro general, una carta privada en la cual le dice: no nos olvidemos de lo que pasó en Galípoli. Es la única referencia, y sin embargo hay muchas referencias tanto a la Operación Torch como a la Operación Husky, porque eran las que habían hecho ellos y eran medios nuevos, tácticas nuevas, apoyo aéreo a mansalva, son muy diferentes, ¿no? Bueno, nos hemos ido un poco de tiempo. Perdonadme. Así que, no, te quiero decir, cortamos. Si no hay una última pregunta, si queréis, y cortamos ya. Nada, bueno, pues habláis con Santiago ahora en la copa. Muchas gracias por haber asistido, Ana.